Virus de la anemia infecciosa aviar. Este virus hace parte de la familia Aneloviridae, tiene un DNA que es icosaédrico de 2,3 kilopares de bases, codifica un RNA policistrónico con 3 marcos abiertos de lectura, cada uno para una proteína viral. La proteína viral 3 es encargada de la inducción a apoptosis, la proteína viral 2 tiene actividad fosfatasa y la proteína 1 es una proteína estructural de la cápside, inicia la replicación y está asociada a la variabilidad genética. Efecto del virus en las aves. El virus se transmite por vía horizontal y por vía vertical. Por vía horizontal es importante tener en cuenta que las aves a mayor edad tienden a no presentar signos y eso hace que se favorezca este tipo de transmisión ya que cursan con una infección subclínica. En la transmisión vertical se da de la madre a la progenie. Las aves son menos susceptibles entre la primera y tercera semana de edad, también debido a que la madre pasa anticuerpos contra el virus. Los efectos del virus en las aves son anemia, atrofia del timo, atrofia de médula ósea, que genera inmunosupresión, favoreciendo la entrada de agentes secundarios y una pobre respuesta a la vacunación. Esto se traduce en pérdidas económicas que son importantes para los productores. De ahí que se haya realizado este estudio, detección y caracterización del virus de la anemia infecciosa aviar en Colombia. El objetivo de este estudio fue identificar el virus en aves de levante a 6 edades diferentes y en aves de traspatio procedentes de granjas ubicadas en el oriente y norte de Antioquia, utilizando técnicas moleculares. Materiales y métodos. Para identificar el virus se utilizó PCR amplificando una parte del gen que codifica BP1 y una parte del gen que codifica BP2 en muestras de sangre y pluma. Identificar anticuerpos contra el virus en muestras de sangre utilizando la técnica de ELISA. Analizar in silico las secuencias de los amplificados de BP1 y BP2. Caracterizar también los hallazgos utilizando RFLP a partir del fragmento amplificado del gen que codifica BP1. La extracción del ADN se hizo mediante un kit comercial utilizando o siguiendo las instrucciones del fabricante. Hay que tener en cuenta que las aves de este estudio no tenían antecedentes de vacunación contra el virus. Esta tabla muestra el número de muestras de sangre, número de muestras de pluma y de suero sanguíneo que se utilizaron en este estudio. Las técnicas. Se utilizó PCR para amplificar un fragmento de 713 pares de bases que codificaba para el gen BP2, dos fragmentos también para BP1, uno de 1390 pares de bases y uno de 675 pares de bases. Todo esto utilizando muestras de sangre y pluma. Esta información después se secuenció y se realizó la caracterización filogenética. Para esta caracterización también se utilizó otra técnica que fue RFLP utilizando 6 tipos de endonucleasas. Adicional a eso, se realizó la técnica de ELISA para la identificación del virus utilizando muestras de suero sanguíneo y estos resultados se asociaron a los resultados de PCR para BP2. Para la técnica de RFLP se utilizó un patrón que fue con la cepa COX-1, que es una cepa vacunal. Se hizo la digestión con las 6 enzimas y esta fue o se utilizó para comparar los resultados de las otras muestras. Para la técnica de ELISA sus resultados se clasificaron sin títulos o con bajos títulos, títulos moderados y títulos altos dependiendo de la relación de la densidad óptica que hayan tenido las muestras sobre la densidad óptica del control negativo. Para el análisis de secuencias se realizó mediante la edición de esas secuencias utilizando el módulo Segman. Después se hizo el alineamiento teniendo en cuenta las secuencias obtenidas y secuencias homólogas que estaban dentro del GenBank y utilizando el algoritmo ClustalW del software Mega 7.0. Para evaluar la relación entre estas secuencias se utilizó el método de máxima verosimilitud previa estimación
mediante el modelo de sustitución nucleotídica, utilizando el software MEGA 7.0. Estos son los resultados que se obtuvieron por PCR en BP2 en sangre, PCR de BP2 en pluma y los resultados de ELISA. Esta siguiente gráfica muestra los principales resultados, sobre todo de la ELISA, asociados con los hallazgos de PCR. Esta primera fila, con los colores de tonalidad verde, se refieren a los hallazgos de ELISA. Esta línea verde oscura se refiere a los títulos altos de anticuerpos. Esta línea verde también a los títulos moderados y esta línea un poco más viva a los animales que no presentaron títulos. Las líneas de tonalidades azules se refieren a los resultados de PCR. Línea azul oscura, PCR en sangre. Línea azul cielo, PCR en pluma. Resultados para RFLP. Estos son algunos ejemplos que se obtuvieron en RFLP. Aquí, por ejemplo, vemos dos muestras que presentaron dos bandas distintas al control, esto utilizando esta endonucleasa. En cuanto al árbol filogenético, las flechas indican la ubicación de las secuencias que se obtuvieron dentro de este estudio. La discusión, grosso modo, podemos decir que hubo una baja seroconversión. Esto pudo ser debido a la nutrición, a la incubación, agentes infecciosos, tipo de cepa y el ambiente. También hay que destacar que esa baja respuesta con anticuerpos se debió a una inmunosupresión que pudo ser adquirida por otros agentes, incluso también el virus de la enfermedad de Marek, que fue identificado en estudios previos, identificado y confirmado. La cepa circulante podría estar implicada en el aumento de aves positivas a los 120 días a pesar del aumento de la seroconversión. De ahí que es importante caracterizar a modo más profundo nuestros hallazgos. Los hallazgos por secuenciación podrían relacionarse con la patogenicidad y la seroconversión, sin embargo, se necesita ahondar en el tema. Conclusiones principales: el virus circulaba en todas las granjas de estudio durante toda la etapa de levante, pero con baja seroconversión. El fragmento que se logró identificar no fue 100% idéntico a la cepa vacunal, que en este caso fue COX-1. Este estudio es el primer reporte por técnicas moleculares de la presencia del virus de anemia infecciosa aviar en Colombia y se destaca que son necesarios más estudios acerca de la respuesta a la vacunación, agentes secundarios, pérdidas económicas, sobre todo teniendo en cuenta que este fragmento no fue idéntico a la vacuna.